¿Alguna vez te has preguntado por qué cada noche parece volverse más larga? Esa urgencia constante. Las idas al baño una y otra vez. El goteo incómodo que no te deja dormir ni vivir tranquilo. Muchos hombres creen que es el precio inevitable de envejecer. Pero, ¿y si no fuera así y si existiera una forma sencilla y natural y comprobada por la ciencia para recuperar el control sin medicamentos ni procedimientos invasivos? La uróloga Valeria Navarro ha dedicado años a estudiar este problema y ha desarrollado un método de solo 5 minutos al día que está ayudando a miles de hombres a mejorar su próstata, su descanso y su confianza. Quédate hasta el final, porque en este video descubrirás cómo un grupo de músculos olvidados puede cambiar por completo tus noches y tu vida. Después de escuchar lo que Valeria comparte hoy, ¿no volverás a ver tu cuerpo de la misma manera? Valeria Navarro recuerda con claridad una mañana de marzo en Guadalajara. En su consultorio, un hombre de unos 55 años entró con el rostro cansado y el paso lento. Se llamaba Javier, un empresario que había pasado los últimos meses luchando contra una rutina que lo tenía agotado, despertarse 3 o 4 veces cada noche para ir al baño, sentir el flujo débil, la incomodidad constante y esa vergüenza silenciosa del goteo matutino. No podía concentrarse en el trabajo, evitaba las reuniones largas y había dejado de viajar por miedo a los accidentes. Siento que mi cuerpo se está rindiendo. Doctora, le dijo con una sonrisa amarga. Valeria lo escuchó con empatía. Había escuchado esa misma historia cientos de veces en hombres de su edad. Todos compartían la misma frustración, la sensación de perder el control sobre su propio cuerpo, pero lo que más le dolía a Valeria era saber que muchos de ellos se resignaban, pensando que no había nada más que hacer más allá de los medicamentos. Ella sabía que esa no era toda la verdad. Después de revisar sus estudios, Valeria explicó a Javier que su próstata estaba agrandada. Sí, pero que ese no era el único problema. Le mostró un modelo anatómico y señaló cómo la glándula, al crecer, presionaba la uretra, dificultando el paso de la orina. Piensa en una manguera de jardín que alguien pisa con el pie, le dijo. El agua aún puede salir, pero el flujo se vuelve débil y la bomba, en este caso tu vejiga, debe trabajar el doble. Javier asintió, entendiendo por primera vez el mecanismo de su propio malestar. Sin embargo, Valeria añadió algo más. Tu vejiga está agotada, Javier, y tus músculos del suelo pélvico están dormidos. Es como si intentaras controlar la presión del agua sin tener fuerza en la válvula. Le habló entonces del protocolo que había diseñado después de años de observación, un ejercicio de solo 5 minutos al día, sin equipos, que fortalecía precisamente esa válvula interna del cuerpo. Al principio Javier fue escéptico. 5 minutos parecían insignificantes ante años de incomodidad, pero aceptó intentarlo. Durante las siguientes semanas, Valeria lo guió paso a paso. En su consulta, le enseñó cómo identificar los músculos correctos, sentarse derecho, relajar el abdomen y notar la sensación de detener el flujo de orina sin mover glúteos ni muslos. Esa fue la primera victoria, reconocer un músculo que nunca había sentido antes. Una semana después, Javier comenzó a realizar las contracciones lentas por la mañana, antes del desayuno, justo al despertar, 3 segundos de contracción, 3 de relajación, 10 repeticiones. Luego, pequeñas pulsaciones rítmicas para activar la circulación y mejorar el drenaje prostático. Al principio no sentía mucho. Le contó a Valeria en la segunda cita, pero ahora noto que tengo más control. A la tercera semana, los resultados eran evidentes. Javier dormía casi toda la noche sin interrupciones. Solo se levantaba una vez, y muchas veces ni eso. El goteo posterior había desaparecido, y su esposa comentó que su humor había cambiado. Ya no vives en el baño, le dijo entre risas. Valeria anotó esos progresos en su registro clínico con satisfacción. No era el único caso.
En Ciudad de México, Monterrey y Mérida, muchos de sus pacientes estaban obteniendo resultados similares. Todos seguían el mismo principio: reconectar con el cuerpo, activar la musculatura olvidada y devolverle soporte a la próstata y la vejiga. Lo que más impresionaba a Valeria era que muchos de ellos no solo mejoraban sus síntomas urinarios, sino también su autoestima. No sabía que podía tener tanto control sobre algo que creía perdido, le confesó otro paciente de 62 años. Ese testimonio se repitió una y otra vez, confirmando que el problema no siempre estaba en la glándula en sí, sino en la desconexión con el sistema que la rodea. En el consultorio, cada historia nueva reforzaba la convicción de Valeria: los hombres no necesitan resignarse. 5 minutos de atención diaria pueden marcar la diferencia entre noches interrumpidas y un descanso profundo, entre vergüenza y confianza, entre el miedo y el control, y todo comienza, como él ha siempre dicho, con un simple acto: aprender a escuchar el cuerpo y devolverle la fuerza a donde realmente importa. Valeria Navarro sabía que muchos hombres, como Javier, cargaban con un error muy común: creer que el único camino para aliviar los síntomas prostáticos era tomar medicamentos de por vida o someterse a procedimientos invasivos, pero la experiencia clínica y la evidencia científica le habían demostrado otra verdad: la próstata no funciona aislada, sino como parte de un sistema complejo en el que la vejiga, la uretra y los músculos del suelo pélvico trabajan en conjunto. Durante años, en hospitales de Guadalajara y Ciudad de México, Valeria había observado un patrón claro: los pacientes que mantenían el cuerpo activo, especialmente con ejercicios que fortalecían la zona pélvica, no solo reportaban menos molestias al orinar, sino que también mejoraban su circulación, su vitalidad y su función sexual. En cambio, los hombres sedentarios, que pasaban horas sentados frente al televisor o al volante, sufrían más inflamación, más urgencia urinaria y menor control. En una conferencia médica celebrada en Monterrey en 2022, Valeria presentó un estudio que había realizado con 80 pacientes mayores de 50 años. A la mitad se les indicó un tratamiento convencional con fármacos y controles regulares. A la otra mitad, además de los medicamentos, se les enseñó el protocolo de 5 minutos de ejercicios del suelo pélvico. Después de 3 meses, los resultados fueron sorprendentes. El grupo que incorporó los ejercicios mostró una reducción del 60% en la urgencia nocturna y del 70% en la sensación de vaciado incompleto, frente a una mejoría del 30% en el grupo solo medicado. Pero lo más importante para Valeria no eran solo las cifras, sino las historias. Uno de esos hombres, don Ricardo, un jubilado de 68 años de León, Guanajuato, le escribió meses después: doctora, ya puedo dormir toda la noche y lo mejor es que siento que volví a tener control de mi cuerpo. Me levanto con energía, con ganas de caminar y de vivir. Ese tipo de mensajes era lo que mantenía viva su vocación. En sus consultas, Valeria siempre explicaba que los ejercicios no buscaban encoger mágicamente la próstata, sino mejorar la eficiencia del sistema urinario. Al fortalecer los músculos del suelo pélvico, se alivian las presiones internas, se favorece el flujo de sangre oxigenada y se ayuda al cuerpo a drenar los líquidos retenidos alrededor de la glándula. Era, como solía decir a sus pacientes, un masaje interno, natural y gratuito, que el cuerpo se da a sí mismo. Esta perspectiva holística cambiaba la mentalidad de muchos hombres. Ya no se veían como víctimas del envejecimiento, sino como participantes activos en su recuperación, y ese cambio de actitud, para Valeria, era tan poderoso como cualquier tratamiento. Por eso, cada vez que un paciente nuevo entraba en su consultorio con cara de resignación, ella le decía con firmeza y serenidad: tu próstata no es tu enemiga, solo necesita que aprendas a cooperar con ella. Dale 5 minutos al día y te devolverá años de bienestar.
Una de las cosas que más sorprendía a Valeria Navarro era cómo el simple hecho de dedicar unos minutos al día podía transformar no solo los síntomas físicos, sino también la relación que los hombres tenían con su propio cuerpo. Durante años, había visto cómo el miedo, la vergüenza y la desinformación mantenían a muchos en silencio. Pero cuando un paciente se comprometía de verdad con el protocolo de 5 minutos, algo cambiaba más allá del nivel médico, recuperaban la confianza. Lo que Valeria enseñaba en su consulta no era solo una rutina de ejercicios, sino una forma de reeducar al cuerpo. Ella explicaba que el suelo pélvico es como un sistema de soporte que sostiene la vejiga, la próstata y los órganos inferiores. Cuando este sistema se debilita, la presión interna aumenta, afectando la circulación y el control urinario, pero cuando se fortalece y se coordina correctamente, el cuerpo entero se equilibra. En Tlaquepaque, en el verano de 2023, Valeria conoció a otro paciente, Ernesto, un maestro jubilado de 61 años. Había pasado más de un año levantándose 4 veces por noche y pensaba que era un destino inevitable. «Doctora, ya me acostumbré», le dijo al llegar a la primera cita, pero su esposa, presente en la consulta, insistió. «Él dice eso, pero no duerme más de 3 horas seguidas. Está cansado todo el día». Valeria lo evaluó y descubrió que su próstata estaba ligeramente agrandada. Pero lo más preocupante era la debilidad de sus músculos pélvicos y la respiración superficial que mantenía en constante tensión su abdomen. Le enseñó el protocolo paso a paso, con énfasis en la respiración diafragmática del 5.º minuto. «Si tu mente está en alerta, tus músculos también lo estarán», le dijo. «Debes enseñarle a tu cuerpo a relajarse después de activarse». Ernesto comenzó con escepticismo, como muchos, pero a las 2 semanas regresó al consultorio con una sonrisa. «Doctora, no sé cómo explicarlo, pero siento que mi cuerpo responde. Ya no me levanto tanto y duermo más profundo. Mi esposa me dice que ya no respiro como si estuviera corriendo». El progreso de Ernesto no fue un caso aislado. Valeria empezó a recibir mensajes de todo México, hombres en Oaxaca, Puebla, Querétaro, Monterrey. Algunos le contaban que habían vuelto a dormir 8 horas sin interrupciones. Otros, que habían recuperado la seguridad para salir de casa sin miedo a necesitar un baño urgente. Cada historia reforzaba su convicción de que el poder del cuerpo es inmenso cuando se le enseña a funcionar correctamente. En sus charlas, Valeria repetía una frase que se convirtió casi en su lema: «La medicina es necesaria, pero el movimiento es vital». Quería que los hombres entendieran que no se trataba de luchar contra la edad, sino de trabajar con el cuerpo que tienen ahora. No había nada que perder y mucho por ganar. Por eso, en cada video o consulta, ella hacía un llamado sincero: 5 minutos al día. Hazlo por ti, por tu descanso, por tu bienestar. No importa si tienes 50, 60 o 70 años. Nunca es tarde para enseñarle a tu cuerpo a cuidarse. Y si estás viendo este video, Valeria quiere saber de ti. ¿Cuántas veces te levantas por la noche para ir al baño? Escribe el número en los comentarios 1 si te pasa 3 veces o más. 0 si logras dormir toda la noche. Tu participación no es solo una estadística, es una forma de decirle a otros hombres que no están solos, que pueden recuperar el control y la tranquilidad, porque cada historia, cada comentario, cada testimonio puede ser el inicio de un cambio real. La salud prostática no empieza con una pastilla, sino con la decisión de hacer algo distinto, y a veces ese algo toma solo 5 minutos al día, pero puede devolverte años de vida plena. A medida que Valeria Navarro continuaba aplicando su método en diferentes ciudades de México, se dio cuenta de que el verdadero éxito del protocolo no dependía solo de la técnica, sino de la constancia. Muchos hombres esperaban resultados inmediatos, pero el cuerpo necesitaba tiempo para reconstruir su fuerza,
su coordinación y su equilibrio interno. Por eso, siempre les repetía, no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo todos los días. En su consultorio de Guadalajara, Valeria tenía un tablero lleno de notas y mensajes de sus pacientes. Algunos escribían, ya duermo 6 horas seguidas. Otros, volví a disfrutar mis caminatas sin preocuparme por los baños. Cada testimonio representaba una pequeña victoria, pero también sabía que el desafío era mantener la motivación después de las primeras mejoras. Así nació su concepto de ritual de las mañanas silenciosas. Un espacio de 5 minutos antes de comenzar el día para reconectar con el cuerpo y reforzar la práctica. Valeria explicaba que esos minutos eran más que un ejercicio físico, eran un entrenamiento para la mente. Cuando un hombre se sentaba, respiraba profundamente y hacía las contracciones con intención, no solo fortalecía los músculos pélvicos, sino también su autoconfianza, recuperaba la sensación de control, algo que la edad y el estrés suelen arrebatar. Un ejemplo que recordaba con especial cariño era el de Martín, un chofer de autobús de 58 años de Querétaro. Había pasado años sintiendo que su trabajo empeoraba su problema, largas horas sentado, poco movimiento y una dieta irregular. Cuando comenzó con el protocolo, le costaba encontrar el momento, así que decidió hacerlo en los descansos. Sentado en el autobús vacío, respirando con calma, mis compañeros se reían cuando les conté, dijo entre risas, pero ahora soy el único que puede pasar toda la ruta sin parar en un baño. Ese tipo de historias demostraban que no era necesario tener tiempo libre o equipos especiales, solo hacía falta disciplina y conocimiento. Valeria insistía en que el cuerpo masculino después de los 50 no está roto. Simplemente necesita un tipo distinto de atención, y cada minuto invertido en él es una inversión en dignidad, descanso y energía. Con el tiempo, comenzó a recibir mensajes de esposas, hijas y nietos agradecidos. Muchas decían que sus padres o esposos habían recuperado el ánimo, que ya no se quejaban del sueño interrumpido ni del cansancio constante. Algunas incluso notaban mejoría en su estado emocional, más paciencia, más optimismo, más vitalidad. Valeria siempre respondía lo mismo. No hay milagros. Hay biología, movimiento y compromiso. Ese era el mensaje que quería dejar claro en cada video. Conferencia o consulta, porque detrás de la palabra próstata no solo hay una glándula, hay un sistema que refleja el equilibrio de toda la salud masculina. Su objetivo final no era que los hombres solo dejaran de levantarse por la noche, sino que volvieran a sentirse vivos, presentes y capaces de confiar en su cuerpo, y si 5 minutos al día podían lograr eso, entonces, pensaba Valeria, valía la pena dedicar cada esfuerzo a compartirlo. Con el paso de los meses, Valeria Navarro comprendió que el impacto de su método iba mucho más allá de la salud prostática. Había empezado como una herramienta médica, pero terminó convirtiéndose en un proceso de reconciliación con el cuerpo. Muchos hombres que llegaban a su consulta con miedo, vergüenza o resignación, salían con algo más profundo, una sensación de esperanza. Lo que más la conmovía era ver cómo el cambio físico iba acompañado de un cambio emocional. Cuando el cuerpo comienza a responder, la mente también se calma. La ansiedad que antes mantenía a los hombres tensos, pendientes de cada urgencia o de cada goteo, empezaba a desaparecer. Doctora, ahora duermo tranquilo. Si siento ganas, respiro, espero y el cuerpo me obedece. Le contó un paciente de Monterrey. Esa frase resumía lo que ella buscaba: devolver el control a través del conocimiento y la práctica. Valeria también notó un patrón en común entre todos los hombres que mejoraban la disciplina silenciosa. No eran los más jóvenes ni los más fuertes, sino los más constantes, los que, sin importar el cansancio o el escepticismo, encontraban 5 minutos al día para conectar con su respiración,
con su cuerpo y con esa parte que habían ignorado por años, en una entrevista para un programa local de salud en Guadalajara, Valeria explicó que el protocolo no era una moda, sino una adaptación de lo que la medicina moderna ya sabía. El movimiento mejora la circulación y la circulación sana los tejidos. No hay glándula ni músculo que funcione bien sin oxígeno. Esa frase quedó grabada en la mente de muchos oyentes y motivó a nuevos hombres a intentarlo, pero más allá de la ciencia, lo que Valeria transmitía era una filosofía de autocuidado. Enseñaba que cuidar la próstata no es solo un asunto médico, sino una manera de respetar el cuerpo que te acompaña toda la vida y que la vejez no tiene por qué ser sinónimo de debilidad o pérdida, sino una etapa para reconectarse con lo esencial. Por eso, al final de cada sesión o video, Valeria siempre repetía una idea sencilla pero poderosa: tu cuerpo no te está castigando, solo te está pidiendo atención. Si lo escuchas y lo cuidas, y el jora eres tú. Para muchos hombres, esas palabras eran un alivio. Les recordaban que no estaban solos, que podían sanar sin depender únicamente de pastillas, y que aún tenían el poder de mejorar su bienestar. Así, con cada historia, con cada paciente que volvía al consultorio con una sonrisa y ojeras desaparecidas, Valeria confirmaba que la medicina más efectiva no siempre viene en una caja, sino en un compromiso diario, silencioso y constante con uno mismo. Con el tiempo, el trabajo de Valeria Navarro se convirtió en una misión personal. Ya no se trataba solo de atender pacientes, sino de cambiar la forma en que los hombres entienden su salud. En México, como en muchos países de Latinoamérica, hablar de la próstata sigue siendo un tema incómodo. Rodeado de tabúes y silencios, muchos hombres esperan demasiado tiempo para buscar ayuda y cuando lo hacen, ya cargan con años de frustración, insomnio y vergüenza. Valeria quiso romper con ese ciclo. Comenzó a grabar videos educativos desde su consultorio en Guadalajara, con un tono cercano y sin tecnicismos, para explicar que el cuidado prostático no tiene por qué ser un tema de miedo, sino de prevención y conciencia. En uno de esos videos, habló directamente a la cámara y dijo: no se trata de esconder el problema ni de sufrir en silencio. Se trata de entender que el cuerpo puede sanar si le damos las herramientas correctas. Esa frase se volvió viral entre grupos de hombres mayores y asociaciones de salud. Pronto, los comentarios comenzaron a llegar. Hombres de distintas partes del país contaban cómo, después de aplicar el protocolo de 5 minutos, habían recuperado el sueño, la confianza y la tranquilidad. Otros admitían que, por primera vez, habían hablado del tema con sus hijos o con sus médicos. Ese era el verdadero propósito de Valeria: romper el silencio y normalizar la conversación sobre la salud masculina. En una entrevista con un medio local, Valeria contó que su mayor satisfacción no era ver números o estadísticas, sino recibir mensajes sinceros. Gracias. Doctora, pensé que ya no había nada que hacer. Detrás de cada palabra había un hombre que había decidido dejar de resignarse y tomar el control. Ella siempre decía que la clave estaba en 3 pilares: conocimiento, acción y constancia. Conocimiento para entender lo que sucede dentro del cuerpo. Acción para aplicar ejercicios simples pero efectivos. Y constancia para mantener los resultados a largo plazo. 5 minutos no cambian tu vida en un día, pero pueden transformarla en un mes. Repetía a sus pacientes: hoy, su mensaje sigue llegando a más personas. En los centros de salud donde trabaja, muchos médicos han adoptado su método complementario y lo recomiendan junto con los tratamientos convencionales, y cada vez que alguien le pregunta por qué dedica tanto tiempo a difundirlo, Valeria responde con serenidad: porque he visto a hombres volver a dormir, volver a sonreír y volver a vivir con dignidad. Eso vale más que cualquier reconocimiento. Su historia, sus pacientes y su trabajo reflejan una idea simple:
pero poderosa, el cuerpo tiene una capacidad inmensa para sanar. Si lo acompañamos con atención y disciplina, no se trata de promesas milagrosas, sino de pequeños actos de compromiso diario. Y así, Valeria Navarro sigue recordando a todos los hombres que le escuchan: no hay edad para empezar. Solo necesitas 5 minutos al día para devolverle equilibrio. Fuerza y paz a tu cuerpo